compañera, todos saben que yo acabo de llegar aquí. Yo en general puedo decir, y bueno, la gente que toma cursos conmigo lo sabe, que realmente hay una crisis en la universidad pública en México, también en la privada, pero me voy a meter solamente en la universidad pública. Me parece que, como digo, no puedo hablar exactamente del tema que plantea la compañera porque soy nueva, pero sí me parece que todo lo que va hacia las competencias pues es un artilugio más del neoliberalismo. A mis alumnos les he dicho una y mil veces que no se trata de enseñarlos a competir, sino que se trata de enseñarlos a convivir y a trabajar en equipo, ¿no? Y justamente, pues en este sentido, todas estas encuestas y todo que bueno, la maestra acaba de reseñar, pues en un ámbito crítico pues son tendientes a desarticular, desde mi punto de vista, la historia crítica. Esto no es nuevo, desde hace muchos años se quitaron las clases de marxismo, por ejemplo, y quisiera que levantara la mano aquí quien ha llevado clases de marxismo en su vida. Y perdón, pero podemos... ¿Eres viejo? Claro. Sí, yo también en la ENA llevé clases de marxismo, ¿no? Llevé clases también de historia de Estados Unidos, cosa que los planes de estudio pues adolecen, en fin. Entonces, me parece que bueno, esto tiene que ver con una serie de normas que se ponen desde arriba y que de muchas maneras muchos profesores, investigadores críticos tratamos de sobrevivir a esto y justamente ocupar el espacio de la cátedra como el bastión en donde nosotros ahí podemos elegir de qué manera impactamos, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta específica sobre la Revolución Mexicana, no tengo más que decir, no conocí el proceso, pero sí puedo decir que desde mi punto de vista toda la universidad en todo México está en crisis y no sé si entonces ahora comienzo a hablar de algo, ¿no? Pues justamente por eso traje yo un tema que tiene que ver con la vinculación entre una larga duración de la guerra sucia, el asesinato estudiantil y de qué manera, un poco haciendo eco de la ponencia que dieron los compañeros de la UNAM sobre las herencias de la huelga, pues de qué manera justamente cuando los estudiantes no están de acuerdo con este tipo de políticas y se organizan, de qué manera el Estado, pero también las propias instancias universitarias asesinan, ¿no? Entonces voy a hablar de un caso, del caso del compañero Carlos Sinué Cuevas Mejía, y bueno, pues quiero decir a todos, que yo sé que ustedes pues son estudiantes y a muchos les está interesando el tema de la guerra sucia y de toda esta malversación ética, moral, económica que ha hecho el gobierno. Pues, para que no me dejen mentir, aquí está la mamá de Carlos, que es la señora Lourdes Mejía, la señora Lourdes, y bueno, pues ella, después de la muerte de su hijo, se ha convertido en activista, y pues yo lo que traigo aquí es una investigación que llevo haciendo muy poquito a poco sobre el tema del asesinato estudiantil, sobre todo para llevarnos a la reflexión y también para llevarnos a intentar que los prejuicios que tenemos contra los que tenemos tatuajes, piercings y rastas, pues se desvanezcan un poco, ¿no? Entonces, pues voy a comenzar y quien quiera al final hablar directamente con la señora Lourdes Mejía, pues aquí está. La verdad es un bastión de investigación muy importante porque en este país no tan fácil una madre se pone a hablar en público como lo ha hecho la señora Lourdes Mejía, ¿no? Entonces, ¿me pones la primera diapositiva, por favor? El texto, a mí no me gusta leer, pero la verdad es que es tan poquito tiempo el que nos dan que esta presentación yo podría estar hablando 2 o 3 horas. Entonces, pues por eso decidí escribir un texto pequeño y lo voy a leer, ¿vale? Bueno, el texto se llama Asesinato estudiantil y prácticas criminales en el México del siglo XXI. Quisiera comenzar con una consigna, que es una consigna estudiantil de los tiempos del Calderonato, que decía: asesinos, asesinos, asesinos y farsantes.
En la guerra contra el narco, los cuerpos son de estudiantes. La noche del 26 de octubre de 2011, Carlos Simué Cuevas Mejía, ¿me pones la siguiente, por favor? Ah, no, esa está bien. La noche del 26 de octubre de 2011, Carlos Simué Cuevas Mejía salió de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México rumbo a su casa, ubicada en Topilejo, delegación Tlalpan, en el Distrito Federal. Bajó del autobús en el kilómetro 28.5 de la carretera federal a Cuernavaca y cruzó la avenida rumbo a la calle camino a la cima. En la esquina lo esperaban dos sujetos. Carlos fue acribillado con 16 balazos. El asunto resonó mediáticamente porque los compañeros universitarios de Carlos se movilizaron dentro y fuera de la UNAM. El 27 de octubre, la comunidad estudiantil de la Facultad de Filosofía decidió en asamblea hacer un paro de actividades de 24 horas para manifestar su repudio contra tan artero crimen. Los estudiantes reivindicaron a Carlos como tesista de la carrera de filosofía, pero también como luchador social y activista. El 28 de octubre se realizaron brigadeos para difundir el asunto y exigir el alto a la guerra contra el narcotráfico iniciada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, el 1 de noviembre, el entonces Procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien actualmente se desempeña como jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó públicamente que fueron solo 9 disparos los que terminaron con la vida de Carlos, que algunos de ellos fueron en la zona pélvica, por lo que no se podía descartar que la naturaleza del crimen fuese pasional y que se esperaban los resultados de los dictámenes periciales en química y toxicología para conocer si Carlos Simué Cuevas Mejía padecía de algún tipo de adicción. Nada se dijo sobre el trabajo político que Simué realizaba dentro y fuera de la UNAM. Después de casi 5 años de indagaciones parciales y tendenciosas, fundamentadas en prejuicios y suposiciones elevadas al rango de hechos probados, durante el primer semestre del 2016, es decir, este año, la Fiscalía de Homicidios pretendió turnar el expediente de Carlos Simué al personal ministerial de la Coordinación de Auxiliares del Procurador de la PGJDF, argumentando que en la Fiscalía de Homicidios se había realizado todas las investigaciones concernientes al asunto, arrojando los siguientes resultados: ningún detenido y ningún culpable. Cabe destacar que en el expediente del caso no existe ninguna línea de investigación vinculante entre el asesinato de Simué y la actividad política que desarrollaba dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Las líneas de investigación han sido siempre las mismas: crimen pasional y narcomenudeo. Ante estos hechos, Lourdes Mejía, madre del occiso, convocó el 1 de marzo de 2016 a una movilización frente a la PGJ del Distrito Federal, en la que se exigió la apertura de la línea de investigación vinculada con el acoso mediático que recibió su hijo dentro de la facultad, pues las autoridades han evitado a toda costa que se llame a rendir cuentas a la dirección de la facultad y a la rectoría universitaria. La respuesta no se hizo esperar. El 9 de marzo de 2016, el equipo informativo de Radio Fórmula, encabezado por el mentiroso de Ciro Gómez Leiva, difundió la falsa noticia de que la señora Lourdes Mejía, como digo aquí presente, es una de las ocupantes del Auditorio Che Guevara de la UNAM y que cuenta con averiguaciones previas, además de malversar la historia de su hijo. El texto dice: María de Lourdes Mejía Aguilar, de quien se sabe que su hijo desapareció, posteriormente apareció pero fue detenido y se une al movimiento del Che Guevara, en el último año y medio, y está acusado de lesiones y amenazas por parte de autoridades del gobierno capitalino. Cierro cita. Así, a la criminalización del tesista asesinado ha seguido la criminalización de la madre que clama por justicia. Aquí quiero hacer un apunte. Esta imagen da para una tesis, pero ahí en la imagen de la señora Lourdes, si le puedes regresar 2 diapositivas. La otra. Es esta imagen que es cuando la señora Lourdes está hablando con el alto comisionado. Utilizar imágenes que están en internet, recortarlas y pegarlas en su anuncio, ¿no? La siguiente. Entonces, esto es importante también porque si ustedes ven, no, atrás. Si ustedes ven abajo, híjole, qué complicado que pongan atrás esto.
Si ustedes ven, ahí abajo dice foto especial, lo que implica que también pues este hombre, además de ser un mentiroso, pues está plagiando fotos, porque son fotos, cada una de ellas, incluso hay fotos que se tratan de los perfiles de Facebook de diferentes acusados, ¿no? Y en el caso de la señora Lourdes, la foto que les enseñé antes fue publicada por La Jornada. Entonces, aquí hay un tema también de plagio periodístico, ¿no? Carlos Sinué nació el 1 de marzo de 1977 en la delegación Xochimilco. Conocía el arte de la carpintería y de la panadería. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria Gabino Barreda y en 1999, al estallar la huelga de la UNAM, estaba inscrito como estudiante de la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, estudió canto y piano en la Escuela de la Música Mexicana entre el año 2000 y 2002, y a partir del 2003, luego de concluir los créditos universitarios con un promedio de 8.72, trabajó como profesor de música y de humanidades a nivel medio superior. La siguiente. Su participación en la huelga de la UNAM fue activa, aunque jamás se le conoció como uno de los líderes estudiantiles. Carlos fue un luchador social de base. Durante los 9 meses de huelga se desempeñó en las labores de cocina, en la organización de eventos culturales, en el diseño y la maquetación de volantes informativos e incluso, junto con otros compañeros, realizó algunos trabajos de albañilería dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuando el 6 de febrero de 2000 la Policía Federal Preventiva, PFP, inauguró sus trabajos de prevención, violando la autonomía universitaria con anuencia del entonces rector Juan Ramón de la Fuente, para detener a 632 estudiantes que mantenían la huelga en CEU, Carlos Sinué se movilizó con otros universitarios para exigir la liberación de sus compañeros. Más tarde, Sinué dejó las aulas para trabajar como profesor y comenzar a formular su proyecto de investigación de grado, que bueno, aquí cabe decir que lo estaba haciendo sobre ética mexica. El regreso de Carlos a las actividades políticas dentro de la Facultad de Filosofía y Letras coincidió con la consolidación de la transición del capitalismo narcopolítico al capitalismo necropolítico. De acuerdo con Luis Arizmendi Rosales, el capitalismo necropolítico, la siguiente por favor, estas son imágenes de cuando entró la preventiva a violar la autonomía universitaria. De acuerdo con Luis Arizmendi Rosales, el capitalismo necropolítico en México comenzó a gestarse en el año 2006 cuando, cito, la política de muerte como fundamento de inéditas formas de acumulación por desposesión se expandió. La esclavización de migrantes en la frontera sur, la trata de blancas, el despoblamiento seguido por repoblamiento dócil de zonas con recursos naturales estratégicos, agua, bosques, minerales, biodiversidad, hidrocarburos, gas, viento, etc. O como en Michoacán, la imposición de tributos por circulación de mercancías, circulación de personas y hasta por metro cuadrado de casa-habitación se volvieron fuentes múltiples de un nuevo tipo de renta, la renta criminal. Tremenda concentración de riqueza privada es imposible si no fuera por el establecimiento violento de la acumulación por desposesión basada en la necropolítica. Su expresión más sórdida, el país está lleno de fosas, más o menos clandestinas. Termino cita. ¿Qué motivó a Sinué a reincorporarse a la lucha universitaria? El 1 de marzo de 2008, un grupo de militares colombianos lanzó un ataque nocturno por aire y tierra sobre un campamento ubicado en Sucumbíos, Ecuador. El gobierno de Álvaro Uribe argumentó que las personas asesinadas eran contactos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que recibían entrenamiento de la guerrilla. Sin embargo, entre los decesos se contaron 4 estudiantes universitarios mexicanos: Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Juan González del Castillo y Fernando Franco, mientras que la joven mexicana Lucía Moret sobrevivió al atentado para después desaparecer sin que hasta el momento se conozca su suerte. Si bien los gobiernos colombiano y mexicano intentaron por todos los medios criminalizar a estos jóvenes acusándolos de guerrilleros y narcotraficantes, lo cierto es que el grupo se encontraba haciendo trabajo de campo en la zona, recababan información para sus investigaciones de grado vinculados al tema de los conflictos armados en Latinoamérica. Fernando Franco, uno de los jóvenes asesinados, había sido compañero de Carlos Sinué durante la huelga, lo que motivó al último
a dejar sus actividades como docente e integrarse nuevamente al movimiento estudiantil para exigir el cese de las hostilidades en contra de los universitarios y el alto a la militarización del país iniciada por el régimen calderonista. Fue entonces cuando dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM comenzó el acoso y la difamación sistemática en su contra. En su calidad de tesista, en agosto de 2009, Sinué comenzó a participar activamente como miembro de la Asamblea Estudiantil. Hace falta que aquí haya también una Asamblea Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras. Digo que funcione, porque supongo que hay, pero tiene que funcionar, se tiene que ver. Ese es el trabajo de los estudiantes, ¿no? Esta asamblea resultó harto incómoda para la dirección de la facultad, pues sus integrantes se organizaron para realizar diferentes actividades culturales en contra de la militarización del país, pero también, y más importante, si cabe, para demandar un diálogo directo con Gloria Villegas Moreno, entonces y ahora directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta mujer, que además trae cargando plagios encima, se religió, a pesar de este muerto y de otros muchos. El diálogo conducente a la recuperación de espacios para el trabajo político estudiantil y otras cuestiones referentes al funcionamiento de la facultad. Dado que Villegas Moreno hizo oídos sordos a la población estudiantil, durante la celebración de la quinta reunión convocada por la Asamblea el día 3 de septiembre de 2009, los jóvenes decidieron planificar algunas acciones concretas. Por ejemplo, el 11 de septiembre se organizaron para remover los macetones y las piedras que obstaculizaban el libre tránsito dentro de la facultad. Carlos participó directamente en esta actividad y, a decir de sus compañeros, para entonces era considerado por las autoridades como el posible líder de los estudiantes politizados. De acuerdo con dos testimonios orales recabados para esta investigación, que aquí sí tengo que decir que pues todos mis informantes les he prometido que jamás va a aparecer su nombre porque tienen mucho miedo, la gente tiene mucho miedo de hablar de estos temas, entonces no puedo decirles quiénes son mis informantes, espero que confíen en mí. De acuerdo con dos testimonios orales recabados para esta investigación, días antes de la remoción de macetones organizada por los integrantes de la Asamblea Estudiantil, comenzaron a aparecer volantes en las aulas, los baños y las paredes de la Facultad de Filosofía y Letras, firmados por el desconocido colectivo revolucionario Emiliano Zapata. La publicación y diseminación de estos volantes continuó durante los 2 siguientes años y, según refieren nuestras fuentes, aparecían en fechas significativas, días antes o días después de que la Asamblea Estudiantil convocara reunión. En ellos se difamaba a los estudiantes Carlos Sinué Cuevas Mejía, Jesús Arid Rodríguez López y Víctor Hugo López, acusándolos de falsos estudiantes, promoviendo la idea de que en realidad eran agentes militares infiltrados en asambleas estudiantiles. Incluso sabemos que en algún momento aparecieron pósters pegados con engrudo en las columnas de la facultad en los que se exhibían las fotografías de los supuestos militares infiltrados. Además, estas informaciones eran replicadas mediante correos electrónicos enviados a los universitarios sin que hasta el momento conozcamos el mecanismo de tal distribución. Hemos podido recuperar copias fotostáticas de 7 de los volantes que el colectivo revolucionario Emiliano Zapata dirigió a la comunidad estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras y a la comunidad universitaria en general entre 2009 y 2011. Ahí les puse algunos. La siguiente, por favor. En uno de ellos, difundido el 7 de septiembre de 2009, el colectivo firmante invita a los estudiantes, cito, a organizarse como revolucionarios y a rechazar todo intento de provocación, termina la cita, luego de acusar a Sarit Rodríguez López y a Carlos Cuevas de no pertenecer a la comunidad universitaria y de vincularlos, cito, con grupos violentos que mantienen tomado nuestro auditorio, se refiere al auditorio Che Guevara. En otro de los pasquines se afirma que después de que el colectivo revolucionario Emiliano agresiones porque, cito, Sarit Jesús Rodríguez, Carlos Cuevas y Víctor Hugo andan como errantes amenazando a los compañeros, quienes ellos creen los han denunciado. Termina la cita. Quiero decir que los volantes aparte están escritos con las patas, o sea, una redacción de nuestra, ¿no? De acuerdo con el documento, la presencia de estos supuestos infiltrados en la Asamblea Estudiantil respondía a sus intenciones de, cito, llenar de vendedores ambulantes el entorno de nuestra facultad y de crear tal desorden en el establecimiento para que nuevas
nuevamente los vendedrogas, así dice, se presenten impunemente a seguir envenenando a nuestros compañeros. Termina la cita. El discurso termina con una amenaza. Desde ahora le decimos a los arids, cuando ustedes pretendan crear desorden, serán desenmascarados. Cuando llamen a destruir la universidad, recibirán la furia revolucionaria. Tercero y último aviso. Cabe destacar que dentro de la facultad este tipo de prácticas adjudicadas a colectivos fantasma no eran desconocidas, pues de manera similar fue hostigado Noel Pavel González González, estudiante de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y de Antropología Social en la ENA, desaparecido el 19 de abril de 2004. El cuerpo de Pavel fue encontrado sin vida 4 días después, colgado de una cruz en el Pico del Águila, en las inmediaciones del Cerro del Ajusco, con lesiones en el cuello propias de ahorcamiento, fractura craneal y evidencias de tortura en las zonas perianal y genital. Yo quiero decir que no hay fotos porque llegó la CEMEFO a quitar todos y que llegaron los peritos. La cruz en la que fue colocado Pavel tenía grabada una suástica y la inscripción EDNAZMASH, que de acuerdo con la Liga Mexicana por los Derechos Humanos, son indicios de que el crimen fue perpetrado por grupos de extrema derecha especializados en tortura que operan dentro de la UNAM. Las autoridades gubernamentales, en voz de Bernardo Batis, declararon que se trató de un suicidio. En la UNAM y en la ENA se impuso el código de silencio, a pesar de que Pavel fue secuestrado al interior mismo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por 2 adultos de atuendo oscuro y con botas de montaña. ¿Qué hicieron Carlos Sinúa y sus compañeros para ser acusados sistemáticamente de ser agentes infiltrados por un colectivo fantasma de verdaderos revolucionarios? Simple y llanamente se organizaron para llevar a cabo un diálogo público con la dirección de la facultad, pero también para exigir la desmilitarización del país, para reivindicar a sus compañeros asesinados y desaparecidos y para apoyar las luchas de los miembros del Sindicato Mexicanos Electricistas, hay que recordar que es la fecha, y de los desplazados de San Juan Copala, Oaxaca, que se encontraban en resistencia desde noviembre de 2010 bajo el embate del paramilitarismo, que esto es otro tema que hay que estudiar. Y es que el trabajo político de la Asamblea Estudiantil estaba dando sus frutos. El 5 de octubre de 2010 se realizó un foro público en el Auditorio Ernesto Che Guevara, último reducto de la lucha estudiantil 99-2000, en el que se propuso que este espacio tuviese una administración tripartita entre estudiantes, académicos y administrativos. Los miembros de la Asamblea trabajaron además en un pliego petitorio para la dirección de la facultad en el que exigían que los servicios de comedor y fotocopias fueran subsidiados. ¡Qué error tan grande! La eliminación de los cobros en la educación continua, otro error garrafal en tiempos liberales. La desinstalación de cámaras de vigilancia que se habían colocado dentro de la facultad sin consulta previa, que quiero decir que la señora Lourdes ha pedido 1001 veces las grabaciones para ver quién era el que pone estos volantes y para eso no sirven las cámaras, ¿no? Y el aumento del acervo de la Biblioteca Samuel Ramos. Carlos Sinúa fue uno de los universitarios firmantes de esta solicitud, remitida a la dirección de la facultad. Ya voy. Fue solo hasta el 11 de noviembre de 2010 cuando la Asamblea Estudiantil logró reunirse con la directora Gloria Villegas Moreno en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Sin embargo, no hubo un acto resolutivo a las demandas estudiantiles y el acoso contra los universitarios organizados continuó. De acuerdo con nuestros informantes, fue en ese momento cuando apareció otra comunicación. De acuerdo con nuestros informantes, fue en este momento cuando apareció otra comunicación del colectivo revolucionario Emiliano Zapata, que circuló en forma de cartel. Con el título ¿Los has visto?, fueron presentadas las fotografías de Víctor Hugo Martínez García y de Carlos Sinúa Cuevas Mejía, acompañadas de una descripción nada despreciable. De ambos se dice que son militares infiltrados en la UNAM. Como señas particulares del primero se lee agudeza visual y auditiva. Como espía en la Facultad de Filosofía y Letras, camuflajeado, siendo operador de la Sedena, se hace pasar como estudiante comprometido. Por su parte, a Carlos se le describe como fumador compulsivo de marihuana, reincidente a pesar de haber sido detenido con posesión de marihuana, sigue fumando en compañía de Sarid. A principios del 2011, los integrantes de la Asamblea decidieron crear un blog informativo para difundir sus demandas.
El blog solo cuenta con 2 entradas publicadas entre el 15 de enero y el 20 de abril del 2011. Que se vea cómo usan el recurso del boletín que estaba publicando la Asamblea, acá le ponen el aeropuerto revolucionario, y les había traído una música, ya no voy a poder ponerla, quería concluir de otra manera, pero bueno, aquí nada más decir que en este papel nuevamente fueron expuestos los rostros de Víctor Hugo y de Carlos Sinué, a quienes se les calificó como enviados del ejército que están cumpliendo en tarea de provocación que bien aprendieron en aulas militares, y también se dice que de Sinué se lee que, cito, ha probado de todo, desde consumir drogas hasta dije de todo. Él sabe que en el momento en que lo llamen nuevamente a las filas de su comando, será previamente desintoxicado. Bueno, 3 meses después asesinan a Carlos. Es un tema enorme. Pásame la siguiente, por favor. Carlos también estaba participando en una comunidad de interfacultades que se llama Nuestra América, y ahí estaban haciendo diferentes actividades que ya no puedo detener ahí. Y bueno, esta es la mujer que dice que la universidad ha de ser creativa, es la directora de la Facultad de Filosofía y Letras hasta hoy. Después de este incidente, de hecho se candidateó para la rectoría, y pues tenemos que ver en qué manos está la universidad a nivel básico, desde las coordinaciones hasta las rectorías, ¿no? Porque si bien hay muchos profesores que estamos por la labor, hay muchos profesores que no. Y bueno, quería ponerles una canción, ya no hay tiempo, pero quiero cerrar con esta imagen. Esta es una prueba que la gente de la PGR no ha querido poner en el documento, porque claro, eso implicaría que habría que llamar a Narro y a Villegas a rendir cuentas, pero Carlos en una bitácora escribía quiénes eran los tipos que lo seguían, en dónde, a qué horas y cómo son. Y de hecho, se localizaron a estos hombres que son paramilitares, que argumentan que estudian en la FES Cuautitlán, Ingeniería, y la policía los dejó salir. Es todo, gracias. Muchas gracias, doctora Anel. Ahora le cedemos la palabra a la profesora Elba. Ok. Profesor... Estado opresor, ¿no? Porque justamente yo como historiadora puedo comprobar que a un chico lo asesinan y además al interior de una facultad, etcétera, y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado corrupto está más fuerte que nunca, y por eso la invitación a que se organicen, porque, digo, bueno, el tema es sobre estudiantes, pero creo que aquí lo que necesitamos es inventar nuevas formas de organización política en todos los sentidos, desde el rollo universitario, el rollo académico en general, la forma en que los modos de producción que tenemos, etcétera, pero para eso lo primero que a mí me parece importante es que hay que reaprender a dialogar. No sabemos dialogar, y cuando discutimos, la gente generalmente no entiende que discutir no es pelear, que discutir es yo pienso esto, el otro piensa lo que sea, y a lo mejor va a ser un poco acalorado, etcétera, pero eso no implica que te voy a dejar de hablar, porque somos una sociedad extremadamente susceptible, ¿no? Y eso, vinculándolo con lo que decía la doctora, somos tan susceptibles porque hay tantas cosas que duelen, que pues mejor me peleo antes que discutir, ¿no? Eso sería mi opinión. Creo que el trabajo, yo no estudio cosas de género, pero creo que el trabajo en este sentido es desde el principio plantear a qué feminismo te estás refiriendo, el concepto y todo, porque si no se vuelven discusiones inútiles, y además me parece que se vuelven discusiones bien subjetivas de lo que a mí me pasó, lo que te ha pasado a ti, etcétera, ¿no? No, yo realmente ya no lo decir en ese sentido. No, yo solamente sí para pues que no se quede la idea de esto de, ay, las feministas, no sé qué. Yo, así lo digo ampliamente, me considero anarcofeminista orgánica. Yo no tengo ninguna escuela, por ejemplo, ¿no?
Y suscribo lo que tú dices, yo soy una mujer muy violenta también, cuando me enojo horrible. Y entiendo también tu parte, ¿no? Y aquí está mi pareja que lo puede decir, ¿no? O sea, si quieres hablar de ¿vale? Pero lo que sí creo es que es importante no quedarnos en las discusiones subjetivas y en este trabajo, por ejemplo, de este foro, cosas así, pues lo primero que hay que hacer para no girar en la discusión y todo es, este es mi concepto, lo uso así, y 85,000 feminismos quedan fuera, ¿no? Por ejemplo, yo jamás voy a ser feminista de la primera ola de dejarme los pelos aquí, eso no va conmigo, ¿no? Pero hay mujeres que hoy están reivindicando el no al rastrillo. Entonces, creo que el problema es mucho más hondo al definir qué es el feminismo, ¿no? Bueno, como digo, de hecho el término como mencioné. Muchas gracias. Yo quisiera, como me mencionó hace un rato la doctora Anel, soy madre de Carlos Inue. Yo quisiera darles las gracias por este tema que se hace un reconocimiento a pesar de toda una ola de difamación que hay hacia los luchadores sociales, hacia los activistas, hacia los promotores de los derechos humanos. Y hay una forma amplia a nivel académico de tener una crítica y no irse como lo hace el Estado, de hacer una ola de criminalización cuando quieren asesinar a jóvenes críticos, a estudiantes, a pues, diferentes organizaciones también sociales que hay, donde hacen crítica a sindicatos, como es ahorita lo de la educación. Bueno, pues sabemos que la educación, como mencionaba en el otro foro el compañero, empieza el problema desde la huelga del 99. Esto de la educación también, cuando yo fui estudiante del Politécnico Vocacional, pues también teníamos esos problemas, ¿no? de los pagos que quisiéramos, de la falta de accesibilidad a los estudiantes, sobre todo de una clase baja, que no me gusta llamarle baja porque no estamos ni más arriba ni más abajo, todos somos seres humanos y tenemos derecho a la educación. Y bueno, creo que también en mi papel de madre y de parte de una sociedad, pues también tengo una obligación o un compromiso con mi sociedad. Mi hijo está muerto, mi hijo está enterrado, mi hijo se está pudriendo su cuerpo, pero creo que su trabajo empezó en algo con una conciencia que obtuvo de clase, de saber qué era lo que costaba poder estudiar. A él le preocupaba que sus hermanos no pudieran estudiar cuando lo de la huelga, porque eran menores. Y bueno, esta tarea tiene que seguir. También como madre, también como ciudadana me corresponde seguir esto, tratar de que esto se documente, como decía el profesor, y que no quede una impune, para mí sería ideal, pero también una del seguimiento de mi trabajo. Llevo 5 años luchando en esto, sería el que no haya más jóvenes asesinados, que no se les esté criminalizando por procurar educación para los jóvenes, por pues procurar que nuestro pueblo, que nuestra gente tenga la oportunidad de estudiar y no sean estigmatizados, no sean asesinados por querer exigir un derecho. A veces en las asambleas de los jóvenes, de los estudiantes, decían que era un privilegio el llegar a la universidad, de tener un cupo en la universidad. Yo les decía que yo no compartía con ellos en eso, porque para mí la educación no es un privilegio, es un derecho que pues muchas generaciones arriba de las mías han trabajado, han dado, han pagado para que nuestros hijos estudien. Yo haría un llamado a todos los estudiantes, a todos los jóvenes, que tomen conciencia, que se organicen, y que ahorita ustedes están en la escuela, pero vienen más generaciones abajo de ustedes que creen que va a ser muy lento o por mucho tiempo, y no. Yo cuando era estudiante así pensaba, y ahorita voy con la
segunda generación. En mi momento luché también por la educación y ahorita ya estoy como abuela. He perdido a un hijo y sigue esto. Es una lucha que creo que tenemos la obligación, más los jóvenes, para poder seguir. La otra es que nos organicemos, que asumamos un compromiso para nuestra sociedad, para nuestra educación, para las demás generaciones, se organicen, sean críticos y pues luchen porque en sus universidades no se les castre la educación, discúlpenme que lo diga así, pero no se les castre la educación, no se les limite a pensar en ser una producción en serie de robots que se dediquen a vivir, a reproducirse, a tener un coche, una casa, sino que realmente, y además como historiadores creo que tienen un mayor compromiso de ir señalando esto y no, como decía el compañero, no sé cómo se llama, no ser esos historiadores que repiten y repiten. Bueno, yo tuve muchos profesores historiadores que nos hacían que nos aprendíamos muchas cosas y lo que era actual, lo que era la realidad del país, pues no se veía, ¿no? A mí me da gusto que los profesores tengan otro criterio, otra apertura y bueno, pues yo les invitaría a que se organicen y luchen por una mejor educación. Gracias, compañeros. Me parece que el caso de la señora Lourdes articula perfectamente de la situación de la que hablaba la doctora Elba, porque entre las muchas preguntas que lanzó la doctora, yo lanzaría otra más, que es: el Estado ha compuesto toda una serie de artilugios para decirnos que ya vela por la seguridad de las mujeres. Prueba de ello es el Instituto Nacional de las Mujeres, pero no se ha hecho cargo de qué va a pasar o qué pasa con las madres de los asesinados, los desaparecidos, la gente que por estar en una marcha ha perdido un ojo, etc. Es decir, el Estado, mediante el Instituto Nacional de las Mujeres, lo que dice es que está abocado a prevenir la violencia de género, y entonces ahí les dan cursitos a las señoras para decirles: mire, cuando su esposo se ponga violento y le dé de hostias, puede venir a denunciar. Pero estas mujeres saben que cuando van a denunciar, y doña Lourdes también lo sabe, nadie les hace caso, ¿no? Y lo primero que sucede es: pues es que su hijo era un marihuano, ¿no? Y así, es que esta andaba muy noche con falda corta y pues era puta. Entonces, de eso no se ha ocupado el Estado, ha puesto instituciones, pero no se ha ocupado de eso. Y la otra, no hay una discusión sobre qué pasa con las mujeres violentadas por el propio Estado, que ya no tiene que ver con la pareja sentimental ni nada, sino que tiene que ver con una cosa sistemática que contamos. Ayer vi una noticia que ya subieron a 78,000 los desaparecidos, pero no contamos que esos desaparecidos todos tienen una mamá, ¿no? Y bueno, pues era lo que quería decir. Nada más para concluir y sumándome a esta propuesta de Amel, yo les diría: somos una sociedad, vivimos en una sociedad compleja, y en esa complejidad tenemos que repensar cómo construirnos como sujetos sociales, pero más que nada, cómo reconstruirnos y reconfigurarnos en nuestra propia disciplina, porque caemos en debates, pero no llegamos a propuestas. Caemos en discusiones que a veces se quedan ahí estériles, no germinan, y ustedes son una generación que puede transformar mucho de lo que nuestras generaciones hemos vivido. Y la violencia de Estado que estamos viviendo en este contexto del neoliberalismo, ustedes nacieron cuando el neoliberalismo se estaba instaurando, pero otras generaciones hemos vivido los efectos de la crisis del estado del bienestar y somos generaciones de la crisis, o somos jóvenes de la crisis, y esto lleva más de 3 décadas. Por lo tanto, nuestro presente está exigiendo ser historiado ya. No tenemos que esperar
a que pasen 30 años para poder historiar nuestro presente. Yo creo que los historiadores tenemos, y nuestra disciplina tiene esa obligación de recuperar lo que Heródoto, Tucídides y los de antaño hicieron con su propio presente. Muchas gracias.